Augusta en el siglo XXI. Es uno de los teatros romanos más grandes, el segundo de la península tras el de Cádiz. En él cabían 6.000 personas, como en el de Mérida, y es uno de los pocos con acceso central para las autoridades. El Teatro Romano de Zaragoza volvió a ver la luz hace ahora 50 años y se ha convertido en la pieza principal para entender César Augusta en el siglo XXI. En 1972, la entonces Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja estaba de obras. Había decidido convertir su edificio de la calle San Jorge de Zaragoza en la sede central de la entidad. Para ello, había comprado varios solares a su lado. En el mes de abril, las palas dejaron al descubierto unas enormes estructuras visibles desde los alrededores. Por allí pasó un niño. Se llamaba Jaime. Y haciendo el oso, pues me asomé a la tapia y lo que vi, pues dije, esto parece algo, un monumento romano o algo así. A la hora de comer, yo lo solté en casa, en la mesa. Estaba mi hermano Carlos. Dije, me parece que hay un teatro romano ahí. Y a mi hermano Carlos, que era periodista, pues aguzó el oído, me preguntó, ¿eso dónde lo has visto? Tal. Y esa misma tarde, desde el Heraldo, agarró a Luis Mompel, al fotógrafo, y se vino, hicieron unas fotos y a la mañana siguiente salió un reportaje. Carlos, que era un periodista de raza, pues utilizó un viejo truco periodístico que es muchas veces plantear una cuestión en interrogantes que te permite suscitar el debate sobre un tema en concreto, pero no, entre comillas, mojarte mucho sobre lo que había aparecido, ¿no? Las 48 o 72 horas siguientes a la publicación ya especialistas como Guillermo Fatás, Martín Bueno o el propio Antonio Beltrán ya avalaron la tesis de que se había encontrado el teatro romano. Era un bombazo informativo. Y hacía solo 2 días que habíamos visto unas fotos en Heraldo. Y cuando nos dijeron esto, ¿qué es? Dijimos, pues un teatro, un anfiteatro, o sea, no era un circo, por ejemplo, no era un templo, ¿no? Muy bien, fue una alegría extraordinaria y un miedo enorme a que no lo supiéramos conservar, porque las intenciones del propietario del solar ya se veían. Aquello no había salido en 24 horas ni en una semana, habían estado royendo suelo y se cargaron toda la estratigrafía superior y lo tenían muy callado. Y se lió, claro, se lió porque Ibercaja, la actual Ibercaja, que quería hacer allí unas obras y claro, la magnitud del hallazgo hizo que se recondujera todo el proyecto. Si no se hubiera levantado la liebre de que allí habían aparecido restos arqueológicos de interés, no se hubieran estudiado, no se hubiera llegado a la conclusión de que aquello era un teatro romano y los vestigios lógicamente hubieran desaparecido, ¿no? Pues, bueno, ha habido muchos casos similares en los que ha ocurrido. Y efectivamente los medios de comunicación cumplimos en ese sentido una labor de vigilancia. Lamentablemente nunca se llega a todo, ¿no? Es una función esencial del periodismo, señalar con el dedo a algo que no se quiere que se vea. Entonces, a partir de ese momento se precipitan los hechos. Cuando ya se va descubriendo que esos restos tienen una gran importancia, que no va a ser posible el continuar los trabajos que había ahí previstos, entre varias alternativas, pues se decide finalmente la de Plaza Paraíso y se comienzan los trabajos a mediados de los 70, 75, 76 y finalmente se inaugura el edificio, que es donde estamos ahora, en el año 80. Se conserva todo lo bueno y lo malo. Casa de Ganaderos en los años 70 había aprobado ya el compromiso de adquirir una planta entera de esos edificios nuevos de oficinas para instalarse allí y tirar este edificio de principio del siglo XX y cambiar su sede. Por eso yo siempre digo que gracias al Teatro Romano la casa sigue manteniendo su edificio modernista. Antonio Beltrán, catedrático y delegado de Bellas Artes, hizo excavaciones en el 72 y 73. Luego su hijo Miguel, como director del Museo de Zaragoza, encabezó varias campañas a finales de los 80 y primeros 90, únicamente en verano. El solar permaneció en un estado general de pausa hasta 1997. En el año 97,
cuando ya una vez conocido pues, la magnitud de lo que ahí hay, Ibercaja cede esa propiedad, que al final era su propiedad, la cede al ayuntamiento en el año 97 en un convenio que se firma con la entonces alcaldesa Luisa Fernanda Rudy y el presidente de Ibercaja, Manuel Pizarro. Y en el año 1998 es cuando el ayuntamiento toma, repito, las riendas y se acomete un proyecto muy importante para finalizar la excavación, de la que todavía quedaba mucha superficie, una gran superficie por excavar. Por ejemplo, había casas que se derribaron en ese año 1998. Al principio el proyecto era excavar y poner una pequeña caseta para regular el acceso de visitantes al yacimiento, pero los funcionarios municipales de Cultura propusieron un proyecto más ambicioso, con un museo propio. Se consiguieron fondos de Europa que también ponían plazos a la inversión. Trabajaron codo a codo 3 equipos, quienes excavaban, quienes construían el recinto y quienes diseñaban qué se contaría en el museo. Todos los equipos eran un movimiento efervescente, porque es que teníamos que llegar a ese 9 de mayo e inaugurar. Y ya estaban construyendo el edificio, los arqueólogos seguían acabando por aquí de hacer algunas de las obras y nosotros con el proyecto museográfico colocando vitrinas, colocando esto aquí, haciendo... Mañana, tarde y gran parte de la noche. Zonas nuevas que afloraron durante la excavación municipal fueron realmente muy importantes. Lo que se conserva de la escena y un descubrimiento fue crucial, que fue el del pórtico, el del cuadripórtico de detrás de la escena, que se puede contemplar hoy en parte en el interior del museo. Una necrópolis medieval. Andando el tiempo, un barrio musulmán impresionante, sobre el cual, pasado un tiempo, se asentó la judería. Cuando la judería se abandona, es un barrio renacentista y aquí funda su palacio Zaporta, el gran banquero. Todo eso teníamos que explicarlo, no íbamos a dejarlo pasar. Los equipos vieron que los restos no aguantarían otros 2000 años si se quedaban a la intemperie y le pidieron a los arquitectos una cubierta a 25 metros, la misma altura que tuvo el Teatro Romano de César Augusta. El comienzo inicial fue no, pero aportamos la reciente publicación en ese momento del proyecto de las casas de Éfeso, en Turquía. Porque es la primera vez que se cubría un teatro romano en el mundo y pensamos que sigue siendo así, o sea que es el único que hay cubierto. Y el equipo interdisciplinar entre arqueólogos, arquitectos y tal, lo fuimos discutiendo, dando forma, ¿se puede hacer? Sí, ¿qué sistema podéis hacer? Pues ideamos este sistema, pero respetando absolutamente los restos, porque están hechos con una pequeña cimentación entre las cimentaciones del opus cementicio del trazado de los restos arqueológicos romanos. Úrsula y Ramón llegaron a aceptar el techo bajo la crítica de muchos de sus colegas, y eso hay que agradecérselo. Es una cubierta abovedada que tiene un diámetro de 100 metros, porque este era el segundo teatro más grande de España, después del de Cádiz, que tenía 120 metros, el diámetro de este teatro era 106 metros. Entonces, para cubrir ese gran espacio, planteamos una cubierta de malla espacial. Tras el teatro se fue completando el mapa romano de César Augusta, el foro, el puerto o las termas. Pero la historia no está completa. Todavía falta algo en una ciudad de tanta importancia. Falta el anfiteatro. Hay distintas teorías y se ha hablado del entorno de lo que es el Hotel Palafox. Ha llegado incluso alguien del prestigio de Miguel Beltrán, exdirector del Museo de Zaragoza, a avalar esa tesis en base a un plano que recibió, pero sin embargo otras fuentes lo han desmentido. Entonces, bueno, son misterios que quedan ahí y efectivamente lo que está claro es que Zaragoza tuvo un teatro enorme para lo que era la ciudad y tuvo que tener necesariamente un anfiteatro y un circo. En una ciudad llena de actividad desde hace milenios, el pasado aflora al quitar las baldosas. Quizás encontremos una nueva sorpresa donde menos se espera.